Continuando con la clase de estudio del ácido base, dijimos que la gasometría va a ser una herramienta que nos va a ayudar a entender cómo se encuentran las concentraciones de estos hidrogeniones en este medio interno. Entonces aquí tenemos que esta gasometría, esta concentración de hidrógeno, lo vamos a tener de forma fisiológica entre 7,35 hasta 7,45. Lo que se aleje de estos valores lo vamos a considerar como acidosis cuando es menor a este valor, 7,35, o cuando es mayor de 7,45, alcalosis. Algunas literaturas la refieren como acidemia y alcalemia. También habíamos comentado que esto lo vamos a estar analizando en base a los componentes que participan en la sangre en forma de amortiguador, el equilibrio del bicarbonato y propiamente el CO2 que va a originar el ácido carbónico. Habíamos comentado también que cualquier desviación dentro de la normalidad va a causar que el sistema nervioso tenga un mal funcionamiento junto con otros aparatos dependientes de este sistema nervioso. En el caso de la acidosis, dijimos, esta acidosis va a ser un descenso del pH. Por lo tanto, este descenso del pH va a conllevar también a una disminución en la transmisión sináptica, lo que es igual a una depresión del sistema nervioso. En el caso de la alcalosis, el incremento del pH va a llevar a cabo una sobreexcitación del sistema nervioso central o periférico, y esto se va a encontrar en forma de nerviosismo, espasmos musculares o convulsiones. Dentro de las causas que van a explicar cada una de las etiologías, analizando primero el contexto de la acidosis y de la alcalosis, también dijimos que en el caso de tratarse de una acidosis de origen respiratorio, van a estar asociadas patologías que van a afectar directamente la ventilación pulmonar, ya sea desde el mismo sistema nervioso central a tener una mayor estímulo en el impulso respiratorio o propiamente el pulmón, como en el caso de neumonías, aumento de cortocircuitos y en algunos casos patologías que van a no afectar al pulmón en su fase de intercambio, pero sí a limitar la expansión. Entre ellos tenemos algunos dolores abdominales, lesiones de tórax. En el caso de la acidosis metabólica, habíamos comentado, esta es un poco más compleja, ya que no solo va a generar una disminución del bicarbonato, sino también esta modificación puede ser a través del incremento de los hidrogeniones. Entonces, siendo el riñón el principal productor de bicarbonato, todo lo que afecte al riñón va a afectar directamente a la producción de bicarbonato. Por el otro lado, la producción puede estar bien, pero las pérdidas como la diarrea, fístulas gastrointestinales, va a hacer también que la disminución de bicarbonato sea acentuada. En el caso de ganar hidrogeniones, muchas de esos hidrogeniones van a ser por un metabolismo que está produciendo muchos ácidos orgánicos del tipo no volátiles. Aquí tenemos en el caso de la de cetoacidosis diabética, lo que producimos por derivado de la beta oxidación de los lípidos son cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos tienen propiedades ácidas, por eso generan un descenso del pH por ganancia de moléculas productoras de hidrogeniones. La otra, los metabolismos de inhalación o propiamente por ganancia de ácidos. ¿De acuerdo? En el caso de la alcalosis, dijimos, aumenta el pH y en el caso de que sea respiratoria, va a ser por aumento directo, perdón, va a ser por descenso directo en la cantidad de este CO2, en el caso de la alcalosis respiratoria. Aquí tenemos todo lo que sea secundario a, todo lo que sea secundario a una hiperventilación. Aquí algunos medicamentos simpático-miméticos como cafeína, jantinas, cocaína van a aumentar la frecuencia respiratoria. En el caso de la alcalosis metabólica, es igual de compleja, ya que aquí lo que vamos a estar aumentando va a ser las concentraciones de este bicarbonato o también en su defecto la disminución en la producción de estos hidrogeniones. Aquí la producción de bicarbonato puede ser
por diuréticos de asa, ya que hacen que funcionen más, o niveles altos de aldosterona, ¿de acuerdo? Sí, Cristian. ¿Podría repetir por qué en la alcalosis respiratoria hay un descenso de la saturación de oxígeno? Ok, no es la saturación de oxígeno, es el CO2, la concentración es de dióxido de carbono. Ah, sí, perdón, es que pensé que era una S, ya, ya, entonces ya, disculpe. Sí, ok. Aquí disminuye el CO2. Acá va a aumentar el bicarbonato o van a disminuir los hidrogeniones, ¿de acuerdo? Ahora, muchos de estos en alcalosis metabólica, básicamente porque el riñón funciona de más. Aquí tenemos la aldosterona y los diuréticos de asa específicamente, donde van a generar una mayor producción de este bicarbonato. ¿Qué otro caso podemos tener? Uno, la ingesta excesiva de bicarbonato o algunos antiácidos que van a inhibir propiamente la producción de ácidos orgánicos. Otro que también es muy común, los vómitos, pero aquí nada más el vómito sin diarrea, porque el vómito perdemos hidrogeniones y en la diarrea perdemos el bicarbonato, ¿ok? Entonces, si nada más existe vómito, esto nos puede dar alcalosis metabólica. Y la hipopotasemia, ¿por qué la hipopotasemia? Porque el potasio es esencial al momento de empezar a reabsorberlo y secretar propiamente este hidrogenio. Entonces, si los niveles en sangre están bajos, lo que vamos a estar generando es una reabsorción constante de potasio para incrementar este potasio en la sangre, el potasio sérico, y este efecto de estar reabsorbiendo potasio va a conllevar a que este hidrogenio se esté desechando de la sangre, ¿ok? Esto a través de las células intercaladas. Ahora, una cosa es el ácido base, que es la interacción del CO2 y el bicarbonato, y otra que es el anión gas. Este anión gas, recordemos, en el cuerpo la homeostasis debe de mantener un equilibrio eléctrico. Este equilibrio eléctrico varía dentro de la célula y fuera de la célula. Fuera de la célula existen elementos como el sodio que son abundantes. Este sodio lo tenemos en valores de 140. El cloro, que tiene carga negativa. Ambos se complementan y forman una sal. Sin embargo, el cloro no es tan abundante como el sodio. Este cloro puede ir desde 98 hasta algunas referencias lo dicen hasta 108, ¿de acuerdo? Pero al fin y al cabo es un valor bajo. Ahora, este cloro y este sodio eléctricamente tienden a la neutralidad, pero el cloro al ser mucho menor se va a valer de otros elementos que tienen carga negativa. Estos elementos con carga negativa, el que le sigue es el bicarbonato. ¿De cuánto es el bicarbonato? De 24. El sodio de 140 y este cloro, para fines de ejemplificarlo, vamos a dejarlo en 100. ¿Ok? Entonces, aquí va a existir algo que se llama anión gas. Este anión, ¿cuál es la propiedad del anión? El anión van a ser elementos solubles que se van a considerar como ácidos orgánicos no medibles. ¿Ok? Estos ácidos orgánicos no medibles normalmente serían como el grupo de fosfatos, también serían algunos tipos de proteínas. Y también estos ácidos orgánicos podemos involucrar lactato, que normalmente o en estudios convencionales no se llegan a medir. En la gasometría sí lo hacemos, pero no es lo habitual que en la mayoría de las gasometrías o como estudios de rutina se haga esta medición. Cuando en el estado de acidosis aumenta el anión GAP, básicamente es porque el bicarbonato se está consumiendo. Y vean, el sodio se va a mantener igual, el cloro se va a mantener prácticamente igual, pero todo descenso de bicarbonato va a ir acompañado de un incremento de este anión GAP. Ahora, este anión GAP, ¿cuál es lo normal? Lo normal es que lo ubiquemos entre un valor, primero que va a ser entre 8, alguna literatura lo dicen de 10, pero no debe de rebasar el límite de 15, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué tanta importancia en este anión gas? Cuando estamos hablando de trastornos, en específico la acidosis metabólica,
Esta neutralidad eléctrica en la sangre se intenta conservar, que no existan cargas positivas y también estén equilibrados con las cargas negativas, ¿ok? Pero cuando el bicarbonato desciende, este anión es el que está aumentando para tratar de compensar esta neutralidad eléctrica. Hay varias moléculas que al momento de estar introducidas en el cuerpo van a causar estos trastornos ácido-base. ¿Por qué? Porque van a consumir ese bicarbonato. Y si consumen el bicarbonato, pues se rompe el equilibrio entre la cantidad del CO2 entre la cantidad del bicarbonato. ¿Ok? Aquí qué dice, si disminuye el bicarbonato, esto da como un incremento relativo del CO2. Ejemplo, si tuvieras a pH normal, tenemos un pH 7.40, pero esto está determinado porque el CO2 lo tenemos en 40 y el bicarbonato lo tenemos en 24, dijimos. Si existe una molécula, por ejemplo, aquí tenemos el metanol y la uremia, que son cuestiones muy comunes, intoxicación por bebidas adulteradas y la uremia en el caso de la falla renal crónica y aguda, estas dos van a empezar a disminuir al bicarbonato. Si disminuye el bicarbonato, ejemplo, a valores de 10, a pesar de que el CO2 no haya aumentado, esto va a empezar a generar trastornos del pH, ya que recuerden, por definición, en una acidosis metabólica, cualquier descenso del CO2 va a conllevar a un descenso perdón, cualquier descenso del bicarbonato va a llevar a un descenso también del pH. Si se desciende el pH, se estimulan los quimiorreceptores, tanto aórticos como carotídeos, y empieza a incrementar la frecuencia respiratoria para tratar de compensar algo metabólico con algo respiratorio. Entonces, muchas de estas moléculas, por ejemplo, la acidosis láctica, el etanol que consumimos en algunas bebidas alcohólicas, salicilatos como aspirina, medicamentos como la isoniazida, el hierro o algunos metabolitos derivados del metabolismo erróneo del hierro, como cobre, también pueden generar acidosis. Esta acidosis va porque van a incrementar el anión gas, ¿ok? Hay muchas otras causas, antibióticos como monoglucósidos, monóxido de carbono, dióxido de carbono y entre otras tantas. De las más comunes, ¿cuáles tenemos? De las más comunes, vamos a tener la cetoacidosis diabética. Es muy frecuente en esos pacientes. La uremia también es muy frecuente y en algunos, por ejemplo, medicamentos como el hierro, tiende a generar un anión GAD elevado. ¿De acuerdo? Sin embargo, este anión GAD elevado es en respuesta a tratar de conservar la neutralidad eléctrica. ¿Sí queda claro? Yo no entendí muy bien, doctor, como lo último que mencionó. Ok. Bueno, vamos a partir nuevamente. El anión GAD es el cálculo de tanto cargas positivas como cargas negativas. ¿Ok? Cargas positivas, ¿cuáles tenemos en el cuerpo? El sodio. Las cargas negativas tenemos el cloro, el bicarbonato y ácidos o aniones que no son cuantificables. Entre estos aniones tenemos el grupo de fosfatos, otras moléculas que son con carga negativa, que también ayudan como cierto punto amortiguadores, sería la hemoglobina, incluso la albúmina, ¿de acuerdo? Algunas, a pesar de que las podemos cuantificar, no sabemos qué tanto impactan en el control del pH. Cuando en un paciente empieza a disminuir el pH, secundario a que va disminuyendo el bicarbonato, tenemos que buscar si existe una molécula que haya modificado ese bicarbonato. Entonces, este anión GAD es para determinar esa molécula. Existen ciertas sustancias que van a empezar a unirse con el bicarbonato y por lo tanto, este lo van a disminuir. Esas sustancias normalmente no se deberían de encontrar en grandes concentraciones.
Cuando el anión GAT está elevado, es que existe una sustancia que hace que el pH no se compense. Podemos tener CO2 normal, bicarbonato bajo, y esta compensación aún no logra llevarse porque existe, por ejemplo, los cuerpos cetónicos. Son moléculas ácidas que a pesar de tener ya un bicarbonato normal, una compensación respiratoria, estas moléculas no las eliminamos por la respiración y se empiezan a acumular. Si se acumulan muchas cargas negativas, empiezan a modificar el pH. Este NeoGAD entonces, hay una indicación para utilizarlo, que es básicamente en la acidosis metabólica. En ningún otro trastorno nos da utilidad. ¿Sí queda más claro? Sí, doc, gracias. Ahorita vamos a ver esa parte de NeoGAD. ¿Y por qué hago esa representación? Porque vean, ¿qué pasa si un pH lo tenemos en 7.4, por ejemplo? Para ese 7.4, aquí estaríamos dentro de la normalidad. Esta normalidad, dijimos, es entre 7.35 y 7.45. Es este pequeño esquema. Este esquema es muy comúnmente utilizado para hacer esta representación de qué pasa si aumentan estos componentes o disminuyen estos componentes. Ejemplo, 7.4. 7.4, ¿qué debemos de tener de CO2? Aquí tenemos en esta escala inferior el pH, ¿de acuerdo? Sobre las X. Sobre la Y tenemos las concentraciones de bicarbonato, ¿de acuerdo? Del otro lado, como si fuera en forma de curva, sería esto. Tenemos una graduación de 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. Esta graduación en forma de curva es las concentraciones del CO2. Y en la parte de arriba, como si fueran también un eje X, vamos a encontrar la concentración de los hidrogeniones, que esto lo conocemos como asociado a lo que es el pH. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, 7.4. Este 7.4 ¿a qué corresponde? Vámonos de este lado. Este 7.4 va a corresponder a una concentración de hidrogeniones de 40 nanomoles, que esto dijimos, esto es lo normal, ¿ok? Si el pH cambia a 7.35, la concentración de estos nanomoles va a cambiar de 40 hacia 45 entre estos dos y viceversa también. Si el pH aumenta a 7.45, la concentración de hidrogeniones va a ser menor, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues, vemos lo primero. pH a un mayor número, menor concentración de hidrogeniones. Un pH, un valor numérico menor a 7.4 se va a asociar a una concentración mayor de estos hidrogeniones. Sí, aquí lo que da la concentración de estos hidrogeniones es lo que cambia el pH. Entonces ambos tienen relación, es lo que hemos comentado. El valor del pH implica una concentración hasta cierto punto inversa, porque vean, pH es de 7.8, uno esperaría que el hidrogenión esté elevado, pero no, está en una menor concentración, ¿de acuerdo? Entonces aquí partimos de un concepto primero. El pH, dijimos, es la concentración de hidrogeniones. Si baja el pH, es porque esta concentración de hidrogeniones aumenta. Y si aumenta el valor numérico de este pH, es porque esta concentración de hidrogeniones, dijimos, disminuye. ¿Ok? Pero aquí son concentraciones. Están disueltas en agua, agua que tiene el paciente. Ahora, este pH entonces es inversamente proporcional. ¿Qué lo controla? Lo controla las concentraciones tanto de bicarbonato, que ¿cuánto es lo normal? 24. Entonces vean, si seguimos esta línea del 24, atravesamos aquí a lo normal. Para un pH de 7.4, vamos a buscar qué concentración de CO2 tiene. Y dijimos, el CO2 viene así como una forma curva.
Sabemos que el CO2, las líneas del CO2 que están en forma curva, una pasa aquí, inmediatamente sobre esta curva del pH. ¿Ok? Entonces aquí cruzan tres valores. Uno, concentración de hidrogeniones que concuerda con el pH y la otra, cantidad de bicarbonato. Y siguiendo esta curva, vemos que el valor del CO2 debe de ser de 40. Esto guarda una proporción. ¿Hasta aquí vamos bien? Doctor, disculpe, ¿el 40 de qué es? De CO2. Ok. Estas curvas que están viendo, que empiezan aquí de una forma radial, se empiezan a irradiarse, hablan de la concentración del CO2. Esta es la curva o la gráfica que normalmente utilizamos para explicar el pH y viene en todos los libros. Es un poco complicada de comprender porque aquí mezclan cuatro valores. En línea de las X, el pH. En línea de las Y, el CO2. Pero acá arriba también tenemos otra línea X, que en este caso son concentraciones de hidrogenio. Y el CO2 vendría siendo de una forma radial. ¿Por qué hacen esto en forma radial? Porque las proporciones que guardan entre ellos no son constantes, no son lineales, sino pequeñas concentraciones de uno tienen que generar cambios exponenciales en el otro. De hecho, el pH es una cuestión exponencial. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora si yo tengo, por ejemplo, mi bicarbonato en 24, mi CO2 en 40, pero mi pH que yo esperaría que este 40 coincide aquí con este bicarbonato que coincide acá, y a pesar de tener estos dos valores normales, yo tengo un pH bajo de 7.2. Aquí es donde no guarda esa proporción. A pesar de que estos dos se encuentren en los valores adecuados y el pH se encuentra bajo, aquí yo puedo determinar que existe una sustancia o una molécula que funciona como un ácido, pero es un ácido distinto al CO2, ¿de acuerdo? Pero que se está acumulando. Aquí es donde entra el papel del anión gas. Para yo tener este pH de 7.2, puedo tenerlo en las siguientes combinaciones. Por ejemplo, si este bicarbonato los dejo constante en 24 y para un pH de 7.2, yo debería de tener un CO2 entre este valor y este valor, que siguiendo las líneas radiales, así. Tendría que estar el CO2 entre un valor entre 70 y 60 milímetros de mercurio, para yo decir, la alteración es respiratoria, ¿de acuerdo? Esto es lo que sería una acidosis de origen respiratorio. El pH se modifica, pero no es por el bicarbonato, es por el CO2. Y el mismo valor vamos a utilizarlo para intentar hablar. Tenemos 7.2 de pH, se encuentra en esta línea. Este 7.2 de pH, ahora el que yo digo que está normal, no es el bicarbonato, sino es el CO2. Cuando yo sigo la línea del CO2, veo que aquí está el cruce. El bicarbonato que yo debería de tener, si ese se encuentra normal, el de bicarbonato debería estar bajo para explicar este pH tan bajo. ¿Ok? Este bicarbonato tendría que estar entre un valor de entre 16 y 12 para yo decir que esta es una acidosis metabólica. Entonces, aquí a qué voy con esto. El bicarbonato y el CO2 guardan una proporción. Si uno disminuye, dijimos que el otro tiene que disminuir para llegar nuevamente a lo normal. Si uno aumenta y el otro no, el trastorno es primario, nada más es un solo trastorno. Cuando los dos se modifican, es un trastorno con su compensación. Pero cuando los dos están alterados y el pH está ácido, debo de buscar, mediante el anión GAT, estas moléculas que pueden estar modificándolo. ¿Sí va quedando claro?
Sí, doctor. Ok. Entonces, hasta este punto, esta gráfica pues es bastante compleja. Vamos a lo que nos compete como médicos, el entender la gasometría. Creo que esta parte ya la hemos mencionado, cómo se toma la gasometría. Se elige la arteria radial de preferencia y la aguja se coloca en un ángulo de 45 grados contra el flujo de la arteria. La arteria, el flujo de la arteria va del corazón hacia las partes distales. Entonces la gasometría o la aguja tiene que estar tomándose en sentido contrario. ¿Ok? Esto para llenar un poco más fácilmente la aguja. Se toma la muestra, se manda a refrigerar y al momento de procesarla vamos a obtener varios valores. Los valores que nos va a dar la gasometría, los que vamos a utilizar ahorita son pH, son CO2, bicarbonato y el exceso de base. ¿Ok? Sin embargo, no son los únicos. También podemos tener otros gases, como por ejemplo el oxígeno, el contenido total de dióxido de carbono en plasma y la saturación arterial. Pero esto los vamos a ver ahorita, porque la gasometría nos va a dar tres parámetros. Uno metabólico, que va a ser básicamente el pH y todas las interacciones ácido-base. Otro respiratorio, que nos habla de la difusión del oxígeno y el CO2, junto con la saturación. Y otro que va a ser hemodinámico, porque a través de dos gasometrías nosotros podemos inferir el gasto cardíaco del paciente. Entonces, de pH habíamos comentado, pH, el valor normal, 7.35 a 7.45. CO2, aunque aquí varía mucho, dijimos, para fines de examen, fines prácticos, vamos a dejarlo en 40. Y el bicarbonato se va a quedar en 24, ¿de acuerdo? El bicarbonato estándar. Estos dos valores vamos a analizarlos para leer una gasometría. Ya habíamos visto varios ejemplos de cómo empezar a leer estas gasometrías. El primer ejemplo que vimos es, primero, siempre fijarnos en el pH y en base al pH ya podemos decir si es normal o no es normal. Lo siguiente a fijarnos es en el CO2 y posteriormente en el exceso de base. Este es un método. Hay otro tipo de métodos para determinar cómo se encuentra una gasometría. Esto creo que sí lo había mencionado en la clase pasada. Entonces, Sí, nos quedamos ahí hasta lo de la sangre arterial y periférica. ok. Entonces aquí, en esta parte de sangre arterial periférica, la que ahorita hemos analizado es esta, la sangre arterial. Falta la sangre venosa periférica, pero esa sangre venosa periférica, lo ideal es tomarla a través de un catéter venoso central y directamente de la aurícula derecha. También se puede tomar directamente de la arteria pulmonar, pero es a través de otro catéter y es más invasivo. Esta sangre arterial, entonces los valores van a ser estos. El oxígeno ahorita lo vamos a omitir, ¿de acuerdo? Este no lo vamos a estar usando por este momento. Nada más vamos a basarnos en esos tres valores. Dependiendo de esos tres valores, podemos obtener varios trastornos ácido-base. Vamos con las alteraciones simples. Las alteraciones simples, ¿a qué me refiero? Nada más hay uno que se encuentra como tal alterado. Y en este caso, esta alteración simple, por ejemplo, acidosis respiratoria. En este caso es simple porque no hay una compensación. Esta acidosis respiratoria descompensada, ¿qué tenemos? Incrementa el CO2. El incremento del CO2 no hay compensación. Vean, el bicarbonato se encuentra normal. Por lo tanto, este incremento de CO2 nos va a dar un pH bajo. Vamos a volver a este esquema que está bastante intrigado. Incremento de CO2. Aquí tenemos, por ejemplo, damos por entendido que el bicarbonato se encuentra completamente estable, ¿de acuerdo? No hay ningún cambio. Si el CO2 incrementa a esto hasta 80,
que lo normal es de 40, pero se desplaza hasta el 80, básicamente, para ese bicarbonato, cuando se junta con este CO2, el pH estaría entre un valor de 7.1 y 7.05, ¿ok? Estaría en este valor el pH. Entonces, ¿esto cómo se llama? Esto se llama acidosis respiratoria, ¿de acuerdo? Únicamente es un trastorno simple. Como respuesta, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Empezar a aumentar la cantidad de bicarbonato para estar compensando este CO2. ¿Qué tanto tendría que compensarlo? Pues tendría que compensarlo a este grado. El pH tendría que estar en 7.4 y ya en este nivel alcanza su equilibrio. ¿Qué niveles son? Bicarbonatos de 44 hasta 48. El cuerpo tendría que generar esta compensación para ahora sí normalizar el pH, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un trastorno primario, nada más nos estamos refiriendo a que uno de los dos sistemas está modificado. Acidosis respiratoria, ¿cuál es el problema? Lo respiratorio, entonces el CO2. ¿Qué me hace acidosis? Su incremento, ¿de acuerdo? Una acidosis, en este caso, obviamente no es respiratorio, sino es metabólico. Descompensada, no existe compensación. ¿Qué tenemos normal? El CO2 aquí no se ha movido. ¿Cuál es el problema? El bicarbonato. Si es acidosis, el bicarbonato baja. Si el bicarbonato baja, pH baja. Esto es un trastorno simple. El problema está cuando existen compensaciones y estas compensaciones son complejas. ¿Cómo sé que un sistema está compensado o no está compensado o simplemente no ha empezado a compensarse? Trastorno primario. El trastorno primario simplemente hay un sistema que está bajo o está disminuido. En este caso puede ser el CO2 que esté aumentado o que se encuentre disminuido o ser el bicarbonato, pero no van a ser los dos, ¿de acuerdo? Uno de los dos está modificado. Cuando existe una compensación o un trastorno secundario, es que existe un movimiento del CO2 y el bicarbonato. Pero algo interesante, para decir que están compensados, por lo general estos dos se van a mover ambos en un solo sentido, ya sea que los dos aumenten, esto habla de una adecuada compensación, o que los dos disminuyan, ¿de acuerdo? Pero los dos van al mismo sentido. Existen trastornos en los cuales esto no se cumple y son como alteraciones mixtas. Estas son más complejas. Estas alteraciones mixtas es cuando se juntan dos acidosis o dos alcalosis. Vean aquí. En el caso de las alteraciones mixtas, por ejemplo, acidosis metabólica. ¿Eso qué quiere decir de acidosis metabólica? Que el bicarbonato baja. La respuesta, ¿cuál sería? Que también baje el CO2. Esto sería la parte compensada. Pero cuando esto no ocurre, sino que el CO2 aumenta, estos se juntan dos trastornos ácido-base. Entonces, una patología mixta vendría siendo cuando dos trastornos iguales, pero de diferentes sistemas, se juntan. Una acidosis respiratoria, que es el incremento del CO2, con una acidosis metabólica. Ambas son acidosis, entonces el pH va a ser hacia lo ácido. También existen alcalosis. Una alcalosis metabólica, incremento del bicarbonato. Y una alcalosis respiratoria, descenso del CO2. Vean cómo van en sentidos contrarios. Esto que genera dos alcalosis, pues van a generar un pH alcalótico. ¿Sí queda claro? Entonces, así nada más por concentraciones de estos dos gases, cuando son primarias, no hay ningún problema, porque nada más uno se mueve y el otro va a permanecer normal, permanece sin cambio. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con la fase de las mixtas? Los dos se mueven, pero en sentido contrario, y el pH igual permanece alterado. El problema realmente se encuentra en las fases donde está compensando parcialmente y otra donde está
ya bien compensado, ¿ok? Cuando estas dos fases van iniciándose, es una compensación parcial. Cuando ya es una fase bien compensada, incluso el pH tiende a normalizarse. Ejemplo, aquí tenemos una acidosis metabólica en la fase descompensada. Fase descompensada, nada más ha sido el bicarbonato, ¿de acuerdo? El que se está disminuyendo. Esto altera el pH y el CO2 se mantiene hasta este punto normal. Esto es descompensado. Es un trastorno primario. Cuando ya el cuerpo empieza a compensar el sistema, uno disminuye, el otro también disminuye, pero esta es la compensación. Ese es el primario y este es el secundario que actúa como compensación, pero el pH todavía se encuentra modificado. Aquí estamos hablando de que todavía es parcialmente compensado. ¿Qué sería lo completamente compensado? Cuando el pH se encuentra normal, aunque estas dos se encuentren alteradas. Aquí ya el pH está perfectamente establecido. Aquí hay alguna pregunta. Ok. Entonces, vamos a intentar aplicar esto. Tenemos un masculino. Doctor, Dígame. perdón, yo estoy un poco confundida. Entonces, el exceso de bases pensé que nos daba una pauta para decir si estaba compensado o no estaba compensado. Ok, es exceso de base. En este, ¿verdad? Ajá. Ok, de los dos, hay tres elementos que vamos a utilizar. El pH, primero para ver el estado ácido-base. Ese puede estar normal. De ahí nos vamos al CO2, nos vamos al bicarbonato. Estos pueden estar alterados en la misma proporción, ¿de acuerdo? La mayoría de estos ácidos, del exceso de base, va asociado al bicarbonato, ya que por lo general si el bicarbonato está bajo, el exceso de base es negativo. Si el bicarbonato está elevado, el exceso de base es positivo, ¿de acuerdo? Los dos métodos son buenos para determinar el equilibrio ácido-base. Sin embargo, en ambos puntos dijimos, este es un método y el otro que vamos a ver es otro método. Ambos son válidos, pero siempre debemos saber qué tan adecuada es esta compensación mediante las fórmulas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver los ejemplos para que a ver si queda un poco más claro en estos pacientes. Siguiendo el pH, por ejemplo, aquí tengo una gasometría que vamos a poner como caso clínico. Niño de 12 años con dolor abdominal, ha tenido, ha estado polinémico, diaforético, ¿de acuerdo? Sospechamos de diabetes tipo 1 porque hay antecedentes familiares. Tiene clínica, poliricia, polifagia y poliuria. La gasometría de ingreso de este paciente, pH, CO2 y bicarbonato. ¿Ok? Hasta este punto. El exceso de base, vamos a manejarlo como un exceso de base negativo de -4. Si nos vamos por el primer esquema que les di, vemos pH está normal, ¿de acuerdo? CO2 es de 24, está normal. De ahí, este exceso de base nos dice, si tu exceso de base se encuentra menor a -2 o mayor, o menor o mayor a +2, o sea, básicamente si sale de tu rango de -2 hacia 2, es sí o no. Sale de este rango, sí. Entonces, esto es algo crónico, está compensado. El paciente, en este caso, mediante eso, no podemos decir que está realmente compensado, porque vean, el pH sigue siendo anormal.
El bicarbonato sigue siendo anormal y el CO2 sigue siendo anormal. Vamos al otro método, ya que no siempre se puede aplicar el primer método. ¿Ok? Entonces, aquí como ya dijeran sus compañeros, esto se ve, parece una acidosis metabólica. ¿Por qué? Así vamos a ver como la parte clínica. De hecho, desde la parte clínica podemos saber qué tipo de trastorno tiene. 12 años. ¿Tiene alguna patología pulmonar como tal? No tiene alguna patología pulmonar. ¿Por qué digo patología pulmonar? Porque la patología pulmonar, cualquier patología, me va a incrementar el CO2. Esto me explicaría que el pH estuviera bajo. El paciente se encuentra polipneico. ¿Qué pasa en la polipnea? En la polipnea aumenta la frecuencia respiratoria y esto que va a hacer que disminuya el CO2. Entonces, esto se llama alcalosis. ¿De acuerdo? Pero es respiratoria esto que está haciendo el paciente. ¿Qué tiene el paciente? Ingresa por ataque estado general, polipneico, diaforético y hay dolor abdominal. Dijimos, el dolor genera polipnea, ¿de acuerdo? La respuesta simpática genera polipnea. Y en la gasometría, el paciente por pH está ácido. Entonces, ese es un pH disminuido. El paciente por frecuencia respiratoria tendría que estar alcalótico. Entonces, eso no es algo que sea compatible clínica y gasométricamente hablando. Entonces, aquí con estos dos parámetros sabemos que respiratorio no explica el origen de este pH. Y aquí importante, el origen, no la consecuencia. pH ácido. De ahí tenemos dos alterados, CO2 y bicarbonato. Dijimos, CO2 bajo, esto es igual a una alcalosis. Por lo tanto, no explica el pH. Esto no es un trastorno que me dé ese pH. Esto es una respuesta. Bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo. Este bicarbonato bajo, ¿qué me da? Una acidosis. Si no tuviéramos el contexto clínico del paciente, aquí podemos decir que esto altera directamente a esto y que esto podría ser una forma de compensar. Esto sería el primario, esto sería el secundario. Así de a grosso modo con la gasometría, sin el contexto clínico. Con el contexto clínico digo, pulmón normal, entonces probablemente sea metabólico. Únicamente con los números, digo, este es un pH ácido. El único que me da pH ácido es el bicarbonato. El otro tendría que darme una alcalosis. Entonces con esto yo genero una acidosis metabólica. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Sí. Ok, ya lo identificamos. Decimos alcalosis metabólica. En el examen de orina, el pH es bajo, 5.5. Tenemos cetonas positivas, bacterias ausentes. Aquí ya hay cetonas, que esto puede ser igual al ayuno, pero esto explica que también pueden existir cuerpos cetónicos. Aquí yo tengo que saber, entonces, este es mi trastorno primario y esta sería mi compensación. ¿Qué es lo que tengo que averiguar? Que mi compensación sea adecuada. ¿Cómo hago eso? Lo hago con las fórmulas, pero vamos a ver otro método. Hasta este momento, pH. El pH está por debajo de 35. Eso lo conocemos como acidosis o acidemia. ¿De acuerdo? Y tenemos de dos. O el sodio tiene que estar arriba de 45 o el bicarbonato menor a 24. Aquí yo sé que usan otros valores, pero vamos a recordar los que dijimos como valores normales o de referencia a nivel del mar. CO2 arriba de 40, pues no cumple. Bicarbonato sí cumple. Entonces esa es acidosis metabólica. Lo mismo que ya hemos comentado. Ahora, esa acidosis metabólica puede explicarse
También porque existe una molécula que esté consumiendo mi bicarbonato. Aquí tenemos que averiguarlo si existe esa molécula o hay evidencia de que existe esa molécula. ¿Cómo lo hago? Para yo conocer eso, hago mi brecha aniónica. La brecha aniónica te dice todas las cargas positivas menos las cargas negativas. Si existe un valor por arriba de 10 o de 15, estamos hablando de que tu brecha aniónica está aumentada. Si está aumentada, seguramente alguna de estas sustancias se encuentra en exceso en tu paciente. Yo sé que es diabético. Lo más probable es que sea esta, pero vamos a hacerlo como ejercicio. ¿Cuánto tengo de sodio? 142. ¿De acuerdo? 142. Aquí voy a hacer igual la disyuntiva. Algunas literaturas no incluyen el potasio. Vamos a hacerlo con potasio y sin potasio. Potasio de 2. 140 más un potasio de 2. Por el otro lado, ¿qué tenemos? El bicarbonato que se encontraba en nuestro paciente de 12. Ahí lo anoté, pero para corroborar. De 12. Y el cloro de 90. ¿De acuerdo? Aquí yo tengo entonces que sumar el cloro que es 90 más el 12 de este bicarbonato. Lo que yo quiero saber, ¿cuántas cargas positivas tengo? Que son los cationes. ¿Y cuántas cargas negativas tengo? Aquí tenemos 142 y la suma de estos 12 menos 90 nos da 102. Cuando yo hago la resta de estos dos, me sale un valor de 40. Esto quiere decir que existen 40 mil equivalentes de alguna sustancia que yo no puedo medir, pero estos 40.000 equivalentes hacen que mi pH no esté llegando a la normalidad. Ahora, esto también lo tendría que corregir en base a si disminuye la albúmina o no, ya que la albúmina, recuerden, también puede capturar estos ácidos orgánicos, ya que puede estar capturando este hidrogenión. Pero entonces yo sé que ahora tengo mi anión GAT elevado, es una acidosis metabólica y a toda acidosis metabólica le hago este anión GAT, está elevado, ¿de acuerdo? Ahora, también yo tengo que valorar la compensación que está haciendo el paciente. ¿Cuál es la compensación? Aquí vamos en forma ordenada. El paciente sospechamos que es un paciente diabético tipo 1. Este paciente diabético tipo 1, al no tener insulina, genera cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos disminuyen el bicarbonato. Esta disminución del bicarbonato aumenta es por el aumento de los ácidos orgánicos. Entonces, si disminuye el bicarbonato, disminuye el amortiguador y el CO2 como compensación lo tengo que eliminar. Esta eliminación es mi compensación. ¿Cómo es que yo valoro mi compensación? La compensación hay varias fórmulas. Las principales que vamos a utilizar son en una acidemia metabólica, una alcalemia metabólica. ¿En qué trastorno estamos ahorita? En una acidosis metabólica. Las fórmulas que me dicen, tú tienes un bicarbonato que has medido, en este caso es de 12. A este bicarbonato tiene que haber una eliminación proporcional de CO2. ¿Por qué proporcional? Si yo tuviera un bicarbonato de 12, lo proporcional que este bicarbonato disminuyó a la mitad. Si el CO2 es de 40, si este disminuyó a la mitad, yo debería tener 20, ¿de acuerdo? Así en proporciones, pero no siempre se pueden hacer esas proporciones. La fórmula es 1.5 por mi cantidad de bicarbonato y a esto le vamos a sumar un 8. Ese 8 me va a dar un rango. Ejemplo, 1.5 por 12. Este 1.5 por 12 me da 18. Aquí tengo 18. Más 8. Más 8 me da un rango de 26, ¿de acuerdo? Pero es más menos 2. Esto quiere decir que mi rango de bicarbonato, perdón, de CO2 debería de ser entre
28 y lo mínimo 24. ¿De acuerdo? Para decir que el sistema ha compensado de forma adecuada el pH. ¿Queda claro esto? Sí, doctor. ¿Qué ocurre en mi paciente? En mi paciente tiene 24. Teóricamente, para ese bicarbonato de 12, tiene un CO2 que debería de estar amortiguando este pH. O sea que este pH debería ser normal. ¿Ok? Incluso veamos en la tabla, 12 y 24. ¿Qué dice esta tabla? Esta tabla nos dice que un bicarbonato de 12 con un, perdón, sí, un bicarbonato de 12 con uno de 24, que más o menos es este. El punto en el cual los dos se encuentran es cercano a un pH normal. Vean, aquí se encuentran cerca del 7.3. ¿De acuerdo? El paciente debe tener este valor de pH cercano a esto. Entonces, aquí es donde tiene utilidad el anión gas. Existe una molécula, un ácido orgánico, que está fuera de este sistema y hace que mi pH sea menor. ¿Ok? En este caso, el pH del paciente se encuentra en 7.20. Esto modifica la compensación. Es por eso que el paciente, a pesar de estar respirando de forma polinéica y estar barriendo el CO2, por solamente el bicarbonato ya debería tener un pH prácticamente normal. Recordamos que cuando está compensada, cuando está completamente compensada, ambos bajan y el pH se encuentra normal. Ahorita ese está parcialmente compensado. Ahora, ¿cómo vamos a describir este trastorno ácido-base en nuestro paciente? Es más tarde. Este paciente, a este momento, podemos decir que tiene, el nombre sería acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Eso es lo que hemos deducido por esto y esto. Ahora, ¿está o no está compensada? La respuesta es no compensar. Y si decimos que no está compensada, ¿por qué no está compensada? Por anión GAD. ¿Cómo se encuentra el anión GAD? Elevado. Este anión GAD elevado, secundario ¿a qué es? Probablemente a cuerpos cetónicos. ¿Ok? Entonces ya tengo el diagnóstico gasométrico del paciente. Si este pH fuera 7.35 a 7.45, puedo decir que es una acidosis metabólica compensada. ¿De acuerdo? Obviamente aquí también el anión GAD debe de estar en el rango normal, menor a 15. Entonces el paciente puede tener diabetes mellitus tipo 1. Aún así, él puede alcanzar la compensación y aún así existir estos ácidos orgánicos, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué nos da el parámetro de estar compensada? Uno, el pH, y la otra, estimar que la compensación sea la adecuada dependiendo qué tan intenso es el trastorno primario. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Puede repetirlo? Ok. Entonces, cuando hablamos de gasometría, tenemos que primero determinar de qué trastorno se trata. Y hay dos. O es acidosis o es alcalosis. ¿De acuerdo? Una vez que determinamos el trastorno, a veces es fácil por pH, a veces hay ocasiones en las que no. Si decimos que por pH es alguna de las dos, lo siguiente es a determinar de qué tipo se trata. Esto sería el nombre y este sería el primer apellido, una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica. Y lo siguiente sería determinar si está o no está compensada. Esto yo lo sé en base a estas fórmulas que hemos comentado. Aquí nada más la diferencia.
Aquí son las acidosis y alcalosis metabólicas, pero también existen para acidosis, acidemias y alcalosis respiratorias, y aquí también hay para tanto agudas como crónicas. Vamos a ver varios ejemplos de esto. Vamos a ver otra gasometría que aquí en esas que he puesto, por ejemplo, esta. Tenemos 7.23. Este 7.23, ¿hacia dónde apunta? Hacia una acidosis. Ya tenemos la primera, que es una acidosis. Ahora, tenemos que buscar dos elementos. Uno que es el bicarbonato y otro que es el CO2. Si uno estuviera normal, por ejemplo, hagamos de cuenta que esto está normal. Si este estuviera normal y este nada más se encuentra elevado, ese es un trastorno simple. Aquí el CO2 está elevado. CO2 elevado que me da una acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? El bicarbonato, ¿cómo se encuentra? Elevado. Pero esto me tendría que dar una alcalosis. Pero el trastorno que gana es acidosis respiratoria. Si este se fuera normal a 24, sería como un trastorno primario y nada más lo diríamos acidosis respiratoria. Sin compensar, porque no hay una respuesta por parte del cuerpo. Pero aquí está acidótico y el sistema empieza a compensar. Si este aumenta, la compensación también tiene que aumentar el elemento que va a compensar. Ambos están aumentados. Aquí existe una demostración de que intenta una compensación. ¿Por qué este pH no está entonces compensado? Aquí es una acidosis respiratoria, no compensar. Vamos a ver que esta compensación sea adecuada. Entonces, 68 y 28. Hay varias fórmulas aquí para ver si esto se encuentra compensado o no. Tenemos aquí acidemia respiratoria, pero hay de dos, aguda y hay crónica. ¿De acuerdo? Volviendo al exceso de base, ¿cómo yo sé que es agudo o que es crónico? El riñón no genera una compensación inmediata, tarda en compensar este trastorno. Esto entonces yo lo voy a ver reflejado con el exceso de base. Vean, este exceso de base está entre -2 y +2. Básicamente ese exceso de base no se ha movido. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es agudo o es crónico el trastorno? Agudo. Vean, ¿Correcto? es agudo. Vean, para esto nos sirve el exceso de base. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean este exceso de base. Está en +6.5. ¿Aquí ese es agudo o es crónico? Este sería el crónico, donde el riñón ya participa. ¿De acuerdo? Entonces, incluso vean los valores. Este ejemplo. CO2 de 46 está elevado. El bicarbonato está en 30. Está elevado, pero el exceso de base está por arriba. Esto ya nos habla de una compensación crónica. Aquí es agudo. Entonces, ¿qué fórmula voy a usar? Esta. ¿De acuerdo? Vamos a una acidemia respiratoria aguda. ¿En qué consiste esta fórmula? Nos dice, tú vas a tener un cambio de bicarbonato en respuesta a cuánto CO2 ha aumentado. ¿Ok? Nada más voy a copiar aquí los valores, 68 y 28. Son los que tenemos. 68 de CO2 y 28 de mi bicarbonato. Esto nos da una acidosis. Aquí es una delta CO2. Esto quiere decir que nosotros tenemos que determinar cuánto CO2 se ha incrementado. En este caso, el CO2 se ha incrementado de 40 hasta el 68. Tenemos una delta de CO2 de 28 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Porque esto es lo que implica qué cambio hemos tenido. Estos 28 de CO2 los vamos a multiplicar
0.1 por 28, ¿de acuerdo? Esto nos da 2.8. Este 2.8 que nos ha dado este valor puede tener una modificación de más menos 3. Esto quiere decir que nuestro bicarbonato pudo haber aumentado desde 5.8 o básicamente no pudo haber aumentado, ¿de acuerdo? Porque 2.8 menos 3 básicamente es un valor negativo. Entonces quiere decir que si el bicarbonato se ha modificado de 0 a 5, podemos hablar que el cuerpo intenta hacer la compensación. ¿Cuánto bicarbonato tenemos? 28. Pero el cuerpo intenta hacer esta compensación, ¿de acuerdo? Entonces aquí la acidosis respiratoria sí está teniendo una respuesta del cuerpo, pero esta respuesta del cuerpo aún no llega a ser suficiente para corregir el pH. ¿Cuánto tenemos de pH? 7.23. Aún no es suficiente. Hace falta que aumente más este bicarbonato. Y alguien dirá, doctor, ¿por qué si la fórmula se encuentra en rango, aún no está esta compensación? Esta compensación puede no estar presente porque puede existir otra molécula que nos haga ruido en el caso del pH, una molécula ácida. Y por gasometría aquí la vemos, el lactato. Este es un ácido volátil, este es un ácido orgánico. Aunque el trastorno es respiratorio, vean cómo el principal ácido respiratorio se complementa con otro ácido. Entonces, esto también genera que la compensación no se llegue de forma adecuada. Aquí el paciente está hipoxémico, la hipoxia es un pobre aporte que nos da una oxidación deficiente y se incrementa el lactato. Entonces, aquí tenemos el trastorno respiratorio, un ácido orgánico que se encuentra en incremento, a pesar de que el riñón intenta poco a poco compensar. ¿Sí queda claro esta gasometría? Sí, doctor. Entonces, ¿cómo que estaría nuestro argumento aquí en este paciente o cómo se hace su diagnóstico? Sabemos que es una acidosis respiratoria, pH bajo, CO2 elevado. Esto ya lo sabemos. Sabemos que no está compensada, ¿sí? No está compensada porque aún está un descontrol del pH, pero sabemos que sí está recibiendo una compensación porque uno aumenta, el otro aumenta, aunque todavía no es lo suficientemente intenso. Entonces, aquí en este contexto podemos referirnos a una acidosis respiratoria parcialmente compensada. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Ahora veamos otro ejemplo. Aquí tenemos por este caso. Vamos al mismo. Tenemos pH bajo. Esto, pH bajo, pues aquí es sencillo. Esto se llama acidosis. De ahí tenemos CO2 bajo, que el CO2 bajo, esto nos da una alcalosis. Nada más este CO2 bajo. Y el otro que tenemos es el bicarbonato. Este bicarbonato está bajo. Esto concuerda con una acidosis. Entonces aquí la acidosis, yo no tengo ningún contexto clínico con el paciente. Esta acidosis sería una acidosis metabólica. Por pH yo sé que no está compensando, pero quiero saber si el cuerpo está teniendo alguna participación o no está teniendo esta participación. En el caso de la acidosis metabólica, dijimos que hay una fórmula, que es el PCO2 esperado. Este PCO2 esperado nos dice que es 1.5 por el bicarbonato y a esto le vamos a sumar 8. Ese 8 nos va a dar un rango de más menos 2 para decir si está o no está compensado. Más 8. Entonces, bicarbonato. Bicarbonato 16.8 por
1.5 nos da 25.2. Más 8 nos da 33. Ese 33.2 puede ser hasta un valor de 35.2 porque son más menos 2 o un valor bajo de 31.2. ¿Cuánto tenemos el CO2? 34. Ok, aquí tenemos 34 de CO2. O sea que realmente el sistema sí está intentando compensar. Existe algo que aquí yo no estoy viendo que hace que todavía mi pH no se encuentre compensado. Aquí debemos aplicar el anión GAD, ¿de acuerdo? El anión GAD se aplica específicamente para las acidosis metabólicas. Aquí lo que me faltaría es el cloro, pero veamos. Sodio, tenemos 128 de sodio. Dice la fórmula que también le vamos a sumar el potasio, aunque algunas, vuelvo a insistir, no siempre nos dan potasio. ¿Ok? Y vamos a darle un valor al cloro para ver precisamente esto del anión GAD. Vamos a dejar un valor de cloro de 95, porque el sodio está abajo. Sea aquí 95 y acá sea el bicarbonato 16.8. Entonces, sodio 128 más 6.6 del potasio nos da 134.6. ¿De acuerdo? Perdón, este es menos. Menos la diferencia de 95 que va a ser nuestro claro, menos 16.8. Esto nos da un anión GAD de menos 56. Existe un ácido orgánico que no estamos, perdón, son 56. Un ácido orgánico que no estamos cuantificando, ya que este es mayor de 15. Uno sería el lactato, ¿de acuerdo? El que está teniendo este paciente. Y lo que nos está causando una acidosis metabólica no compensada por anión GAD elevado. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Doctor, entonces en el caso de de las respiratorias se utilizaría el término parcialmente compensado y en el caso de las metabólicas es no compensado por las alteraciones en el anión GAP. Sí, es que en las respiratorias es un poco más complejo determinar por qué fue, pero en el caso de las metabólicas sí hay varios elementos que podemos determinar cuál es el que ha estado generando eso. ¿Por qué las respiratorias a veces no se puede compensar? Que también sería una pregunta interesante. Mucho tiene que ver con el metabolismo de los distintos tejidos. Entonces, el CO2, al ser un ácido volátil y se produce en grandes cantidades, esto por lo general va asociado a la frecuencia respiratoria. Cuando el paciente tan solo en 5 minutos que respire de una forma más intensa, genera grandes modificaciones del pH de una forma rápida. Pero en el caso de lo metabólico, estos ácidos orgánicos que no se pueden eliminar tan rápido, es más fácil determinar sus concentraciones y la causa de esto. Entonces, también la metabólica podemos decir parcialmente compensada, pero hay que especificar el por qué no se encuentra compensada, que aquí sí lo podemos determinar. Entonces, si en un examen, por ejemplo, ustedes me ponen parcialmente compensada, lo tomaré como bien, tratándose de una respiratoria. En el caso de una metabólica, también se tomaría como bien, pero deben de especificar cómo se encuentra su anión GAD. Y si hay alguna causa que el cuadro clínico les dé orientativo de alguna intoxicación, ponerla. ¿Ok? Por ejemplo, un paciente que ha estado con tratamiento con tuberculosis, que llega con una acidosis metabólica, ha estado en tratamiento, aparte tiene anemia y ha estado con tratamiento con hierro parenteral. Les llega con una acidosis metabólica,
vemos, le hacemos toda la gasometría, vemos el ion gap y a ustedes les sale un ion gap elevado, 20, 40. Yo les preguntaría, ¿cuál es la posible causa del ion gap? Estas dos cosas que les di, el tratamiento para tuberculosis y el tratamiento para anemia, no pueden generar ese ion gap elevado. O la otra, paciente con falla renal, diabético hipertenso, pero en este momento no está descompensada la glucosa, nada más que no se ha hemodializado. La uremia me puede aumentar este ion gap. O paciente joven que después de pasar sus finales se fue a un antro de mala muerte, ingiriendo bebidas de dudosa procedencia y llega con una respiración acidótica. ¿Cuál es la causa más probable? El metano. Aunque también si el alcohol no era de dudosa procedencia, pero fue mucho alcohol, pues también aquí entre estas dos estaríamos. ¿De acuerdo? O paciente que tiene una isquemia arterial o una trombosis arterial del miembro pélvico, trombosis mesentérica, y encontramos un lactato elevado, pacientes isquémicos, ¿ok? Pacientes con paraldehído. Paraldehído también serían aquí, por ejemplo, algunos alcoholes adulterados, donde también se encuentra esto. Paciente diabético, otro caso clínico de un paciente diabético, pero en este caso descompensado, como diabetes mellitus tipo 1. Aquí el anion GAT se encuentra elevado en base a esto. Y los salicilatos van a estar asociados en pacientes que han, por ejemplo, algunos intentos suicidas que lo hacen con ingerir bastante cantidad de aspirinas. De hecho, de ahí nació esta asociación que modifican este anion GAT. ¿Ok? ¿Sí va quedando claro? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. Este artículo que les mandé se llama gasometría en la guardia. Aquí introducen un término que ese sí necesito que lo lean, lo que es la brecha aniónica urinaria. Porque una cosa es obtener esto en sangre, pero cuando hablamos específicamente de riñón, el riñón participa en esta regulación de la eliminación de los ácidos. Y aquí también tenemos que determinar con electrolitos urinarios. Estos electrolitos urinarios, al momento de perderlos, podemos explicar algunas patologías como causas renales, una acidosis tubular renal o cuando existen pérdidas intestinales, ¿de acuerdo? Dependiendo cómo se encuentra esta brecha urinaria. ¿Ok? Esto necesito que lo empiecen a leer. También en este artículo hay varios ejemplos, ¿de acuerdo? Parte del trabajo que vamos a realizar como una tercera evaluación para mejorar su promedio va a ser ejercicios de gasometría asociados al estado de choque. ¿Ok? Aquí ahorita vamos a dejar la clase, ¿de acuerdo?